Bueno, vamos a ver la tarea. ¿Cuál quieren revisar de la primera parte? A ver, déjame compartir mi pantalla. El 6, por favor. El 6, ganaré la carrera. Ok, a ver, déjame. Ok, pues este es el argumento. Hay que revisar ese. A ver, vamos a empezar con viendo cuáles son las premisas y la conclusión. ¿Quién me quiere decir? Yo digo que ganaré la carrera es la conclusión, Ok, ¿cómo lo sabes? porque esta es la primera oración, la primera frase del texto, y enseguida comienza la siguiente parte con esto lo infiero de todo lo siguiente. Sí, no tiene tanto que ver que sea la primera oración o la última o el medio, de hecho puede ser cualquiera, pero justo esto lo infiero es un marcador de conclusión, ¿no? Entonces sí, exacto, esta debe ser la conclusión. Ajá, y entonces lo demás, y dice de todo lo siguiente, ¿no? Entonces muy claramente nos dice que esto se sigue de todo lo siguiente. Entonces todo lo demás deben ser premisas. En primera, he entrenado. Bueno, pues ahí es muy fácil, te está diciendo en primera, o sea, la primera premisa. Entonces esta es la premisa 1. Además, o perderé la carrera, o ganaré la carrera, o empataré. 2. Aparte, ¿no? Entonces te estás separando las premisas, ¿no? Sé que, digo, no es necesario poner sé que, no empataré. Aunque si perderé la carrera, no he entrenado. Entonces tiene 4 premisas y una conclusión. ¿Qué es lo que sigue? Pues asignarle variables proposicionales. Vamos a poner esta línea acá. Vamos a usar, ganaré la carrera con G, ¿no? Bueno, he entrenado, vamos a ponerle H. He entrenado. Además, o perderé la carrera, entonces vamos a poner P, perderé la carrera. Bueno, podemos decir que ganar y perder son contradictorios, ¿no? Entonces, bueno, es que no son contradictorios en realidad, porque puedes no participar en la carrera. Solo suponiendo que participes, ahí sí uno sería la negación del otro. Entonces, vamos a usar perderé la carrera, pues no ganaré la carrera, ¿no? O ganaré la carrera o empataré. Vamos a usar E para empataré. Sé que no empataré. Si perderé la carrera, no he entrenado. Bueno, entonces ya tengo esas, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿cómo quedaría el argumento? A ver, déjame ver, alguien dice algo en el chat. ¿Eso es perspicuo? Sí, ¿por qué no? Entonces, primera premisa. Profe, Sí. verá que yo no puse la parte yo puse la parte de perderé la carrera como otra proposición porque pensé que no eran excluyentes entre sí, porque había una tercera opción que era empataré. Si no pierdo ni gano, significa que empato. Son excluyentes, pero lo que estás diciendo es que no son exhaustivas y tienes razón. Tienes toda la razón. Entonces, no, una no es la negación de la otra. Bueno, es decir, tienes toda la razón en que no son, bueno, si hubieras dicho que son exhaustivas, que no son exhaustivas. No son exhaustivas, es verdad. Vamos a poner una para perderé la carrera. Sí, tienes toda la razón en que no son exhaustivas porque, como dices, hay una tercera opción, que empates, ¿no? De nuevo, todo esto incluso suponiendo que... Muy bien, gracias. Bueno, entonces, primera premisa, he entrenado. Segunda, o perderé la carrera, es decir, o P, o ganaré la carrera, o empataré, E. 3, no empataré. 4, si perderé la carrera, entonces no he entrenado. Conclusión, ganaré la carrera, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Esa es la formalización, ¿ok? Bueno, está ya. No, ok. Un segundo. No, ¿por qué gira? Es raro, nunca me había pasado eso. Estoy teniendo problemas para... Es como, me siento como el profe de los memes del proyector de... ¿Nunca han visto ese meme de, como les iba diciendo, tengo 50 postdoctorados y de repente, ¿alguien sabe cómo conectar el proyector? Ahora estoy así, pero con mover el texto. En fin, ok, entonces ya tenemos el argumento formal y ya podemos demostrar su validez. Digo, si sospechamos que fuera inválido, le aplicamos puede ser un condicional asociado, lo cual es muy largo, o más rápido una asignación de valores y ya demostramos invalidez. Pero vamos a intentar con las reglas. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos llegar a G. ¿Dónde tenemos G? Lo tenemos acá arriba. Lo tenemos en una disyunción. Bueno, en dos disyunciones. Entonces, primero hay que quitar esta disyunción, luego quitar esta, y ya nos quedamos con G. ¿Cómo quitamos esta disyunción? Pues tenemos E. Bueno, tengo negación de E por acá.
Si revisaron las reglas que se pueden utilizar aquí, bueno, podemos utilizar, por supuesto, una eliminación de la disyunción, pero eso es más larga. Es más largo utilizar una de las reglas que seguramente revisaron, que es silogismo disyuntivo, que nos dice, este silogismo disyuntivo. Si tienes A o B, silogismo disyuntivo, entonces nos dice, si tienes A o B y tienes la negación de B, puedes concluir A. De igual forma, si tienes A o B, es cualquiera de las dos de silogismo disyuntivo. Y tienes la negación de A, puedes concluir B, ¿sí? Entonces, lo que nos dice silogismo disyuntivo es, teniendo una disyunción y la negación de uno de los disyuntos, concluyes el otro, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una disyunción, la negación de uno de los disyuntos, es decir, de este, pues nos quedamos con el otro disyunto. Entonces, silogismo disyuntivo aplicado a la línea 2 con 3. ¿Dudas? Sí, profe, yo lo que hice fue hacer el silogismo disyuntivo, negando, empataré, bueno, poniendo el paréntesis de GOE, en GOE y negando E, bueno, algo así. A ver, otra vez poniendo en paréntesis, ¿cuál? GOE, ¿Pero en dónde está ese paréntesis? en O sea, 2, en la premisa 2. poniendo el paréntesis en Pero GOE. ya. O sea, lo que tú hiciste en 2 puede tener, supongo, algo así, P-O-G-O-E. Ajá, Ok. Bueno, es equivalente por asociatividad, que de hecho sí revisamos el jueves. Son Ujú. equivalentes esta y 2, pero, bueno, un detallito. Yo diría que esta coma sirve para indicarte, o sea, esta que está acá, Sí, sirve sí, para sí, indicarte en dónde está la disyunción. sí, sí, es cierto. ¿Por qué? Porque si tienes así, digo, y bueno, supongamos que ya la tienes así, bueno, son equivalentes, así que bueno, no está mal. Pero si tú quieres utilizar silogismo disyuntivo con esta negación de E, no puedes. ¿Por qué? Porque aquí necesitas o bien tener negado este disyunto o bien tener negado este disyunto. ¿Me explico? Ok, sí. Entonces, sí, se necesita una de dos cosas, o bien haberla puesto como, una de tres cosas. Haberlo puesto como yo lo puse aquí, que digo, se me hace correcto por la coma que está aquí. O, segunda opción, ya que tienes esta 2 como tú la tienes, aplicas precisamente asociatividad y te quedas con 2 como la tenemos aquí. Sería un paso más, pero estaría bien. O 3, hacer algo más complejo, que es teniendo negación de E en 3, pues negación de E, disyunción, negación de G. No podrías. Perdón, pensé hacer un de Morgan, pero no. No, con las dos primeras. ¿Sale? Sí, porque como la tienes aquí, perdón. Como la tienes así así, no se puede hacer silogismo disyuntivo con esta. Porque de nuevo, tienes que tener uno de los disyuntos negados y no tienes ninguno de estos dos negados. ¿Ok? Bueno, continuemos. Ya que tienes P o G, ¿qué dijimos? Que queríamos llegar a G, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a G? Pues nos tenemos que quitar esta P. ¿Tenemos P negada? No. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si me fijo, en 4 tengo P condicional negación de H y tengo H en 1. Pues por la otra regla que tampoco vimos, pero que está en el manual. Digo, de nuevo, todo esto lo pueden hacer con las reglas que sí vimos. Bueno, vimos algunas derivativas, pero no todas, no las revisamos con cuidado, o las pueden ver en el libro, pero con las que sí vimos, con las de eliminación e introducción de las conectivas más explosión, van a ser todos los argumentos, ¿sí? Va a ser un poco más largo, pero se puede. Si tienen las reglas derivativas, hay que aprenderse más reglas, pero es menos, son procesos menos largos. Entonces, déjenme poner esta acá. ¿Cuál es modus tollens? La que nos va a servir acá. Fíjense, es A entonces B, negación de B, por lo tanto, negación de A. ¿Por qué me sirve eso? Porque yo tengo aquí P entonces negación de H y tengo H. ¿Sí? Entonces,
puedo utilizar esa, como obviamente H y negación de H son negación una de la otra, puedo utilizarla para quedarme con negación de P por modus tollens aplicado a las líneas 1 y 4. ¿Sí? ¿Dudas con ese movimiento? Si ya tengo negación de P, ya puedo quedarme con G otra vez por silogismo disyuntivo. De nuevo, se puede hacer con eliminación de la disyunción, pero es un poco más largo. Silogismo disyuntivo de la disyunción que está en 5 y con la negación que está en 6. Y ya en 8, pues ya con eso. ¿Sí? 3 pasos. A ver, ¿quién preguntó por este ejercicio? Sí, ya que. ¿Cómo ves? Sí, muy bien. Ya Ok. quedó más claro. Vale. Entonces sí, podías utilizar las reglas básicas, pero con las derivativas les digo es mucho más sencillo. Si quieren podemos hacerlo de las reglas básicas nada más con este. A ver, déjenme. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo lo podríamos hacer con las reglas básicas? Bueno, otra vez queremos llegar a G, la tenemos acá, pues obviamente lo primero que hay que hacer es eliminar la disyunción. Así que en 5 pongo por un lado P o G por su posición y por el otro lado E por su posición. A', E por su posición. Ok, 6. Entonces, perdón, P. Quiero llegar a lo mismo en ambos lados. Bueno, si se fijan en E, del lado izquierdo tengo E, así que está fácil porque tengo no E y ya tengo una contradicción. E conjunción no E por introducción de la conjunción de 5A' y 3. Ya que tengo una contradicción, la regla de explosión, que es la última regla básica, me permite demostrar lo que yo quiera. Vamos a ver a qué llegamos del otro lado para ponerlo también de este lado y ya tener lo mismo. Entonces, P o G, quiero llegar a, ¿cómo se dice? A alguna fórmula, ¿no? Puede ser a G. Bueno, aquí puedo eliminar también la disyunción y poner una disyunción adentro de la caja, o puedo utilizar, sí, vamos a eliminar la disyunción. Así que abro otra, BA, P por su posición, y BA', G por su posición. Bueno, aquí ya llegué a G, que es mi conclusión, así que lo voy a dejar acá. Voy a intentar llegar a G de este otro lado. Entonces, ya teniendo P, de ahí infiero negación de H por eliminación del condicional que está en 4, utilizando el antecedente que está en 5BA. En BC, pues contradicción con H y negación de H por introducción de la conjunción que está en 1 y en 5BB. Y ya llegué a una contradicción, entonces, de nuevo, por explosión se sigue cualquier cosa que yo quiera, en particular G es la que me va a servir por explosión de lo que está en 5, que diga. 5BC, ¿vale? Ya está, G. Aquí también me va a quedar con G', aquí me va a quedar con G por Profe, ¿esa explosión. explosión lo vimos en las reglas básicas? Sí, Ay, ¿por no qué? me acuerdo. Sí, lo vimos la vez pasada. Fue rápido, les dije, de una conclusión, de una contradicción se sigue todo. ¿Sí? Y es lo que estoy haciendo aquí. Tengo una contradicción aquí, en E negación de E, de ahí puedo inferir G. Lo que quiera, puedo inferir lo que quiera de una contradicción. Entonces ya tengo G acá, ya tengo G acá, ya tengo G acá. Entonces, en primera, aquí en C se sigue G por eliminación de la disyunción que está en 5A. ¿Vale? Entonces ya cierro esta caja y ya simplemente en 6, G por eliminación de la disyunción que está en 2. Y ya está. Digo, ¿fue más largo? Dice, yo lo hice así, pensé que estaba mal. Como así como lo acabo de hacer, está bien.
Claro, tuvimos que hacer muchos más pasos. A ver, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pasos y en el otro fueron solo 7. Entonces les digo, se pueden hacer con las reglas básicas, pero son más largos. Si lo hicieron así está bien. Solo utilizamos explosión. Sí, en el otro fueron 7 y aquí fueron 11 pasos. Claro, con las cajas de los dos lados y tal. Y recuerden, explosión, de una contracción se sigue cualquier cosa. ¿Ok? Y ya está. Bueno, si quieren vamos a ver otro ejercicio de los de tarea. A ver, compartiré el libro. Ok, de estos, bueno, ya puse la corrección. Bueno, se movió tantito el libro porque lo edité el fin de semana, pero sí, ya no lo voy a editar más para, al menos no lo que está arriba, para que no se mueva. Pero sí, de estos, no sé, ¿cuál quieren ver? De esa segunda parte podemos ver el 15. Ujú. Ok. Bueno, exceptuando este error que también me hicieron notar en el grupo, gracias. Pero, bueno, antes de ver el 15, podríamos ver uno antes que está pues, más, bueno, supongo que más fácil porque tiene menos premisas. Ok. El 4. ¿Cuál? El 4, ok. Sí, está fácil. A ver, déjame copiarlo. Déjame poner el pizarrón. Entonces tenía esto que... Entonces, 1. Poner el 4. Como función. R o Q. 2. Si T, entonces no R. Conclusión Q. Ok. Bueno, en 3. Otra vez, tenemos Q. ¿Cómo la puedo sacar? ¿Dónde tengo Q? La tengo acá. ¿Qué tengo que hacer? Primera, quitarme T. Segunda, quitarme esta disyunción. Pues empiezo con lo primero. Me puedo quedar con R o Q por eliminación de la conjunción que está en 1. Muy bien. Ya que tengo eso, ¿qué puedo hacer? Quiero quitarme R. ¿Cómo puedo quitarme R? Pues acá tengo no R. Si me quedo con esa, silogismo disyuntivo y ya está. O eliminación de la disyunción. Pero es más larga. Tengo si T entonces, lo que quiero, entonces, pues quiero quitarme esa T. ¿Cómo? Pues aquí tengo T. Pues la quito por eliminación de la conjunción que está en 1. 5. Me quito este condicional. Negación de R por eliminación del condicional que está en 2 con el antecedente que está en 4. 6. Y ya que tengo negación de R, pues les digo, silogismo disyuntivo, me quedo con Q. Fácil, silogismo disyuntivo que está en 3 con la negación de R que está en 5. Vamos a verlo con eliminación de la disyunción. Bueno, tenemos hasta la línea 5 y en 6, más bien voy a hacer eliminación de la disyunción. Voy a poner A, R por suposición y A', Q por suposición. Bueno, pues lo que ya tengo, así que lo voy a dejar hasta acá. Perdón. Voy a hacer así. A', Q por suposición, ya con eso. Ahora bien, con R. Bueno, tengo R y en 5 tengo no R, entonces, contradicción. R y no R por introducción de la conjunción que está en 5 y en 6A. De una contradicción se sigue todo, así que, pues en particular se sigue Q por explosión de la contradicción que está en 6B. Ya de ambos lados llegué a Q, así que en 7 me quedo con Q. Y ya está, por eliminación de la disyunción que está en 3. ¿Sale? ¿Qué les iba a decir? Perdón, creo que en eliminación de disyunciones. Eliminación de la disyunción que está en 3 en la línea 6. ¿Qué les iba a decir? ¿Sí hemos visto esta convención? Es que ya no me acuerdo cuál es la convención para la regla de eliminación de la disyunción. Solo pones, bueno,
lo correcto sería esto, poner la línea de la disyunción y la línea en la que le eliminas, ¿no? Entonces, 3, la línea de la disyunción, la línea en la que le eliminas, 6. Y ya está. Se pudo también, solo son más pasos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y aquí solo 4. Bueno, un paso menos. Con silogismo disyuntivo. Podemos ver la 11. Bueno, vamos a ver la 14 y luego la 11. Entonces, Había la preguntado 14. por la 15, ¿no, profe? No me acuerdo, déjame ver. ¿La 15? Sí, era la 15. Ok, entonces la 15. La 15, de los 15 años. Entonces, R y M. Entonces, negación de S y negación de Q. 2. Negación de Q, disyunción S. Entonces, si M, entonces T. 3. Negación de T, entonces, negación de M. A ver, nota, estos están medio manchados. O sea, este 15 en particular, ya estoy viendo, está más complejo. Preguntaban en el examen, así va a estar, y les decía, el examen va a ser van a ser 4 preguntas para los 10 puntos. Entonces cada una obviamente cuestan, valen lo mismo, 2.5 puntos. ¿De dónde vienen esos 2.5 puntos? Bueno, van a ser 2 preguntas les doy un texto, y justo los ejercicios que les dejé, que están ahí en el libro, son de exámenes pasados. Obviamente no los voy a poner en el nuevo examen, pero son de ese nivel. Son textos, así un argumento, pues un párrafo, y ustedes lo formalizan y demuestran su validez con alguno de los métodos que hemos visto. Yo les voy a decir, en cada uno les voy a decir con deducción natural, o les voy a decir con condicional asociado, o con asignaciones. Con cualquiera de esos 3 les voy a decir. ¿Vale? Entonces, así van a estar esos textos, y va a haber, esos son 2, cada uno 2.5 puntos. ¿Y de dónde salen esos 2.5 puntos? Pues uno por demostrar bien, uno por hacer bien la formalización, y punto 5 por decirme si es válido o inválido. ¿Sí? Y los otros 2 ejercicios van a ser de interpretación. Yo les voy a dar un argumento así formal. Ustedes me lo interpretan en lenguaje natural, haciendo el proceso que ya vimos. A cada atómica le asignan una proposición atómica y me dan el argumento en lenguaje natural. Y también igual va a ser demostrar con alguno de los 3 métodos. Igual los puntos va a ser uno por interpretar bien, uno por la demostración, y punto 5 por decir si es válido o inválido. Este está medio manchado, o sea, ya como que en los ejercicios, estos de más formales, donde solo está el argumento formal, pues, no todos son de exámenes pasados. Estos sí, unos son de otras tareas, ¿sí, no? O puse para el libro, pues. Están más manchados para practicar, para tener un nivel alto de dificultad, para que en el examen, pues, se les haga un poco más fácil. Entonces, estos están más difíciles. Los finales, los primeros, creo que de hecho un poco como por nivel o no sé, pero los primeros sí están al nivel de los de examen, pero ya sí, con tantas premisas y así, sí está un poco más difícil. Entonces, este nivel 15 está un poco más difícil de lo que va a venir en el examen. Tampoco mucho, tampoco crean que va a ser 2 eliminaciones de la conjunción y ya. Un poco, pero no tanto, ¿sí? Entonces, nota, para que tampoco se espanten, pero tampoco quiero que se confíen. Hay que prevenir los 2 vicios y, como diría Aristóteles, tener el justo medio. No van a poder ver las reglas, sí se las tienen que aprender. Ya les digo, hay que aprender. Si lo quieren hacer más rápido, se aprenden más reglas. ¿Es memorizar? Sí. Si lo quieren hacer más lento, se aprenden menos reglas. Es menos que memorizar, pero van a hacer ejercicios un poco más largos y pues más complejos, ¿no? Bueno, negación de T, entonces negación de M. Y recuerden, sí voy a necesitar que pongan su cámara, si no, no voy a poder aceptar el examen. ¿Por qué? Porque, o sea, es que, ¿cómo les digo? Pues tenemos que, ¿cómo se dice? Que ver los exámenes, o sea, por definición, como que los profes tenemos esa responsabilidad, digamos. Entonces, pues sí, lo siento. Y ya, como que sí hay esa limitante, y hay otras plataformas, pero luego igual, o sea, es aprender a usar otra tecnología, y como que no estamos para eso ahorita, no sé. Es más fácil ahorita usar lo que tenemos, ¿no? Entonces sí, porfa, recuerden tener una webcam para el próximo, o sea, o su teléfono,
o su tableta o sí, pero usa una cámara para que pueda ver mientras hacen su examen, ¿vale? Ok, entonces sí, se necesita eso. Si de verdad tienen una cuestión particular con eso, háblenme y, o sea, escríbanme al correo o por Facebook y lo vemos en cada caso, pero de verdad, solo que sea de verdad que tienen un problema, como con la red, ya les digo, escríbanme, pero no se pasen, no intenten abusar de, ay, voy a decir que no tengo cámara y entonces, ya me lo paso fácil, ¿no? Pues no, o sea, porque eso sería, pues, injusto para todos, ¿no? Para los compañeros que de verdad tengan problemas con esos recursos. Entonces, porfa, confío, como siempre, en su sinceridad. Digo, ya sé que todos tenemos problemas y así. Y pues es una época difícil para todos, así que vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda entre todos, ¿ok? Sí está más complejo, obviamente. Obviamente este está más complejo, no van a estar haciendo el examen, pero tampoco se confíen. Eso es lo que no quiero, que se confíen. Pero tampoco que se mueran de nervios, ninguno de los dos vicios. Justo medio aristotélico, recuerden. ¿Vale? Bueno, entonces la conclusión es un bicondicional entre qué y qué, entre M y T. Perdón, si M entonces T, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos por acá. Y entre negación de R o, entre negación de la disyunción de negación de R y negación de M. ¿Tenemos esa? No. Pero tenemos algo parecido. Tenemos R y M por acá y por acá. ¿Cómo sé que es parecido? Bueno, son pues las mismas letras, R y M. Y además, es una disyunción, esta es una conjunción, sí, pero por acá tenemos negaciones. Y si me acuerdo de mi de Morgan, A conjunción B es equivalente con negación de A, disyunción, negación de B. Esta es mi regla de Morgan. Entonces, tengo la misma fórmula, solo escrita de formas distintas, en realidad. O sea, son fórmulas lógicamente equivalentes por De Morgan. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues a final de cuentas quiero tener dos condicionales. Si M, entonces T, entonces esta. Y si esta, entonces M, entonces T. ¿Sí? Quiero tener dos condicionales para introducir el bicondicional y tener la conclusión. ¿Ok? Vamos a ver qué se puede hacer. A ver, entonces ya quedamos que esta fórmula es equivalente a R y M por De Morgan. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces empezamos acá. Si tengo R y M, entonces tengo negación de S y negación de Q. Ok. Y ahora me fijo acá. Tengo Q o S. Son las mismas letras y también sospechosamente se parece a un De Morgan. ¿Por qué? Porque si yo veo... perdón. Esta no es la forma de Morgan que vimos. La forma de Morgan es, si yo tengo una conjunción, este es equivalente a una negación de conjunción, este es equivalente a la disyunción de los negados. Y si yo tengo la negación de una disyunción, este es equivalente a la conjunción de los negados. Ok. Si me fijo acá en 2, este es equivalente a esta. ¿Por qué? Vamos a hacerlo. Si yo tengo negación de QS, fíjense, es esta. Puedo pasar a la conjunción de sus negados, es decir, negación de Q, conjunción, negación de S. Dejo todo lo demás igual, entonces M, entonces T. Por De Morgan aplicado a la línea 2. ¿Sí? Otra vez, De Morgan se puede demostrar, porque por eso es una regla derivativa, se puede demostrar con las reglas básicas. Entonces, este ejercicio también se puede hacer con puras reglas básicas, solo que va a ser un poco más largo. 5. Ya teniendo eso, bueno, puedo decir, bueno, fíjense, aquí en esta, se parece mucho a esta que tengo acá abajo, solo que tengo primero negación de S y luego negación de Q, y la de abajo tengo primero negación de Q y luego negación de S. Es mucho más bien, entonces puedo utilizar mi regla de conmutatividad. Si se acuerdan es, tengo una conjunción, la puedo voltear, es lo mismo. ¿Ve?
y A. El orden de los factores, en este caso de los conjuntos, no altera el resultado. Así que la volteo y digo, ¿para qué la volteo? Pues ahorita van a ver. Negación de S, conjunción, negación de Q, y dejo todo lo demás igual. Si M, entonces T. Todo lo demás está exactamente igual a como empezamos con la línea 2. Esto por conmutatividad de la conjunción que está en 4. Porque ahora, ya que tengo R, entonces M, R y M, perdón. Entonces esto, ya puedo decir, si R y M, entonces lo que tengo acá, M, entonces T. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que quiero para mi conclusión. Por silogismo hipotético, también se puede hacer por introducción del condicional, pero es más largo. Silogismo hipotético del condicional que está en 1 y en 5. ¿Cuál es esa? Si se acuerdan es A, entonces B, B, entonces C, concluyo, A, entonces C. Y eso es de inferencia. ¿Sí? Entonces, en 4 tengo esta, fíjense. En 4 tengo, esta sería mi B, entonces C. Y en 1 tengo mi A, entonces B. Y por eso en 6 tengo mi A, entonces C. ¿Sí ven cómo casa totalmente el esquema? Tengo A, entonces B en 1. En 4 tengo, perdón, no en 4. En 5. Voy a borrar acá. En 4 no. En 5 tengo mi B, perdón, sí, mi B, entonces C, ¿sí? Ya está, entonces tengo A, entonces B en 1, en 5 tengo B, entonces C, y en 6 infiero, como me dice la regla, si A, entonces C. Y eso es todo. ¿Ok? Bueno, no es todo, porque todavía no hemos terminado. Ahora bien. En 7, ya tengo uno de los condicionales que quiero. R y M, entonces M, entonces T. ¿Cómo sé qué es lo que quiero? Pues es este de acá, entonces este de acá, ¿sí? Claro, tendré que aplicar un De Morgan, pero no importa, porque pues, es sencillo. ¿Cómo podemos hacerlo? Fíjense. Regla de doble negación y un De Morgan. Negación de R y M sigue siendo lo mismo. Dejo todo lo demás igual. M, entonces T. Entonces, doble negación se puede aplicar a las partes y a toda la fórmula. Puedo doble negar toda la fórmula o cualquier parte que yo quiera, porque es regla de equivalencia. 7. Aplico De Morgan, negación de... Fíjense, voy a poner aquí con rojo. Es 8. Perdón, sí. Entonces, fíjense, tengo en 7 tengo esta su fórmula, doble negación de R y M. De Morgan me dice, si tú tienes... Voy a poner acá abajo. Si tú tienes una negación de una conjunción, eso es equivalente con la negación del primer disyunción, negación del segundo. Recuerden la mnemotecnia. La negación brinca el paréntesis, cambia el signo y se distribuye entre los dos. ¿Sí? Esos son De Morgan. Y entonces aquí estoy tomando negación de la conjunción, como toda esta, y lo demás permanece igual. Es decir, de aquí yo puedo inferir negación de la dejo igual, y esta negación es la que brinca acá adentro, y cambia el signo y hace el De Morgan. Negación de R, disyunción, negación de M. Y ya está. Entonces, ese es un De Morgan. ¿Sí? Que es el que vamos a utilizar justo ahora. Entonces, déjenme hacer el siguiente paso, que es este precisamente que acabo de explicar. Entonces, en 8, negro. En 8 voy a utilizar negación de R, disyunción, negación de M. Entonces, si M, entonces T, por De Morgan aplicado a la línea 7. Ya tengo la mitad del condicional, del bicondicional de mi conclusión. Necesito la otra mitad. De nuevo, este ejercicio es más complejo, pero no van a venir así el examen, es para que practiquen. 9. Quiero la otra mitad del condicional, que es si M entonces T, entonces, pues esta, ¿no? ¿De dónde lo puedo sacar? Pues fíjense.
La única que no hemos usado. Premisa que no hemos usado. Sí. Tengo esta. Entonces, R y M, que ya dijimos, R y M va a ser esta. Entonces, ya la tengo básicamente. Solo hay que aplicar algunas equivalencias. Transposición. Transposición es la regla que, esta también es de las derivativas, es la regla que me dice, si A, entonces B, eso es equivalente con, bueno, voy a poner aquí, esto es equivalente con negación de B, entonces negación de A. Entonces, transposición me dice, si tú tienes un condicional, eso es equivalente con, volteas el condicional, digamos, pones consecuente, entonces antecedente, pero negando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos, el consecuente es condición necesaria. Entonces, si no se da la condición necesaria, si no B, entonces no se da aquello para lo que es necesario. Entonces, no A. ¿Sí? De nuevo, se puede hacer con reglas básicas, más largo. Este era para que practicaran las reglas derivativas. Ok. Entonces, eso significa que si M, entonces T, dejo todo lo demás igual. Entonces, R y L. Aplicando transposición a la línea 3. ¿Sí lo ven? Nada más lo transpuse. Entonces, dejando todo lo demás igual. Todo lo demás igual. ¿Sí? Así aplico una regla de equivalencia. Voy a poner esta separación. En 10, ¿qué me falta? Bueno, ya tengo casi todo, solo necesito cambiar esto acá. Voy a aplicar la misma regla de Morgan, doble negación de Morgan. M entonces T, entonces doble negación, R y M, es una regla de equivalencia, la puedo aplicar a partes o al todo. Y esto es por doble negación en la línea 9. Y en 11, si M entonces T, dejo todo lo demás igual y meto la negación esta acá, con De Morgan. Entonces negación de R, disyunción negación de M por De Morgan en la línea 10. Y ya en 12, si se fijan, ya tengo... ¡Ay, no sé qué hice! Creo que cerré el pizarrón. Ya. En 12 ya tengo los dos condicionales. Ya tengo este y ya tengo este. Entonces ya nada más con mi introducción del bicondicional. Tengo si M, entonces T. Sí, solo sí. Negación de R, disyunción, negación de N. Por introducción del bicondicional, de los condicionales que están en 8 y en 11. Y ya está. Muy largo y utilizando reglas derivativas. Si utilizaban solo las básicas, iban a ser fácil 20 pasos. Por eso es importante que se aprendan las derivativas si quieren hacerlo más rápido y menos complejo tantito. Es muy largo, es verdad. Y pero de nuevo, es para que practiquen. Un cambio de variable. ¿Cuál es el ejercicio con cambio de variable? ¿Qué preguntan? Podemos hacer uno de cambio de variable. El 15. O sea, lo puedes hacer con cambio de variable. ¿Cómo cambiaste? A ver, pregunta Mauricio que si puede utilizar cambio de variable. ¿Cómo lo hiciste con cambio de variable? Comparte la pantalla, sí, por favor. Déjame dejar de compartir la mía. Vas. 15. A ver, hazlo un poco más grande. Un poquito más. Es que como está en lápiz, no sé, no lo veo tanto. A ver, ahí está. Estaba bien. Bueno. Es que ahora lo que estoy pensando, hay una regla de cuantificacional que es cambio de variable, pero aquí sí puse una de cambio de variable. Sí, es que... Perdón por eso. Hay un apartado en el libro sobre definiciones conectivas, que es donde dice que por definición, por ejemplo, una conjunción puede ser o un condicional o una disyunción, y así presenta en cada caso de las conectivas en qué conectiva se puede convertir. Sí, no, sí, pero aquí lo que dice el compañero es otra cosa, que es en una fórmula utilizar metavariables. A ver, entonces déjame ver. Y esa regla no está. A ver, déjame ver. Entonces, en 1 dices, tengo si H, entonces J. Ok, tiene esa forma. En 2, si J, entonces A.
Son la misma por De Morgan, ya veo, sí. En H tienes R y M, es negación de... Sí, son la misma también por De Morgan y doble negación. Y en 3 tengo si A, entonces H. Y A, y son la misma por transposición. Ya veo, es que está medio rara tu notación. O sea, lo que tú pusiste, fíjate, lo que tú pusiste al definir HJ y A son precisamente los pasos que hice arriba, ¿te das cuenta? O sea, por De Morgan, es verdad, negación de Q, la negación de la decisión entre Q y S, Q o S, es la misma que negación de S y negación de Q, por De Morgan, como lo pusiste ahí, solo que no justificaste, digamos. O sea, dijiste, bueno, estas dos fórmulas son la misma por De Morgan. Y también dijiste, es la misma si M entonces T, que negación de T entonces negación de M por transposición. Y es verdad. Y arriba ese sí no lo entiendo. Dices por SD y por DC. SD es silogismo disyuntivo y DC es dilema constructivo. Y no, son equivalentes por doble negación y De Morgan. Pero bueno, es verdad que son la misma fórmula, que son equivalentes. Entonces sí, entiendo la justificación de estas equivalencias. Y entonces lo que estoy entendiendo es esas fórmulas son equivalentes por las reglas y entonces les voy a poner la misma metavariable H, J ya en cada caso, ¿no? Y resulta que sí, tiene en efecto esa forma. H entonces J, J entonces A sería 2 y A entonces H sería 3. Sí, en efecto, sí. Por lo tanto, A sí, solo si H es verdad. Entonces, ya que tienes eso, si H entonces A por silogismo hipotético, ¿sí? A, entonces H por 3 y 4. Ajá, ya está. Sí, sí, digamos, es que esto de cambio de variable, digamos, lo que hiciste es correcto. Estrictamente, o sea, digamos, matemáticamente hablando es correcto. Lo que sucede es que no tenemos esa regla y básicamente las tres identificaciones que hiciste ahí en H, J y A son mediante las reglas. Entonces, digamos, pudiste haber hecho exactamente lo mismo, solo que en pasos explícitos. Pero veo lo que hiciste y está bien. Excepto por H, que te digo, no entiendo por qué sería con silogismo disyuntivo y dilema constructivo, más bien es doble negación y De Morgan, pero sí son la misma, son equivalentes. Entonces, estrictamente hablando, sí es una buena demostración, solo que no es con las reglas de este sistema. Es con un método, digamos, obviamente también es deducción natural, pero esto de identificar fórmulas y cambiar por metavariables, eso no lo tenemos. Si lo haces así en el examen, te lo va a poner bien, pues, porque no está mal. Es una demostración correcta y entiendo lo que dices y ya está. Pero sí, no lo hemos visto, entonces, o sea, no lo hemos visto así, entonces por eso como que no entendí cuando me dices como variable. Y está bien, solo sí intenta, en H era por definición de la conjunción. Sí, por definición la conjunción en términos de la disyunción, es decir, de Morgan, sí. Pero sí, sí se requiere, digo, preferiría que lo hicieras con las reglas del sistema, pero sí está bien, pues, o sea, si lo haces así en el examen te lo va a poner bien, pero sí, fíjate que estén bien, porque en estos, o sea, digamos, al poner esto, yo lo estaría entendiendo como que no pusiste bien la regla, entonces ahí habría un problema, ¿no? Quizá te bajaría una décima o algo así, del punto de la demostración, pero todo lo demás está bien. Ya, solo de nuevo, esto no es como lo hemos visto, no es el procedimiento y no por eso va a estar mal, solo para los demás, más bien para los compañeros, van a decir, bueno, ¿y esto qué pasa? Es un procedimiento que no hemos visto, que es poner metavariables diciendo que ciertas fórmulas son equivalentes por las reglas de equivalencia. Y está bien de nuevo, solo que no lo hemos visto así. ¿Vale? También no sé, Mauricio, si quieres decir algo. O los demás. Sí, es otra cosa. También, de nuevo, está bien, solo que no lo hemos visto así. Es eso. Pero si lo haces así en el examen está bien, porque demuestra que conoces y ya está. Es todo. Si quieres dejar de compartir la pantalla, gracias, pero todo bien. Ok. De nuevo, solo el pequeño detalle que te dije, pero para eso. Vale. Sí, porque dije cambio de variables más bien es para cuantificación, para variables de cuantificación. Bueno, no sé si quieran ver otro. ¿Me habían dicho que el 11? Profe, no sé si es posible
que, bueno, si alguien pide a alguien más después de eso, hagamos el 2 porque tiene igual una doble negación, pero sin paréntesis, entonces no supe cómo hacerlo. A ver, vamos a hacer ese que dices, el 2. Es que me acuerdo que me habían dicho otro, pero no sé si era el 11 o era otro. A ver, vamos Sí, a sí, hacer era el el 2. 11. Bueno, vamos a hacer el 11 y ahorita hacemos el 2. Si P, entonces Q. No. Si P, entonces no Q. 2. Si Q, entonces no P. Entonces, negación de disyunción ROS. 3. 3 negaciones. R, entonces M. Por lo tanto, M. Bueno, obviamente tenemos M, aquí tenemos M, pues hay que quitar el condicional y quedarnos con M, ¿no? Ok, ¿cómo nos quitamos el condicional? Pues que tenemos que tener esto solito, ¿no? Voy a quitar las negaciones solo para que sea más fácil verlo. ¿Cómo lo quito? Doble negación. Doble negación que me dice, tú puedes quitar o poner dos negaciones. Siempre de dos en dos. De nuevo, si ponen o quitan una sola negación, eso está mal. Y recuerden, introducción de la negación no es que yo tengo A y de ahí concluyo no A. Esto no es introducción de la negación. Eliminación de la negación no es que yo tengo negación de A y concluyo A. Esto no es eliminación de la negación. Recuerden eso, porque aún así en exámenes pasados, en cursos pasados, hay gente que intenta aplicar esta regla. Es, como ya les dije, inválida completamente. Porque yo, verdadero o falso, pues claro, va a pasar de verdad a falsedad, ¿sí? Entonces, solo no hay ninguna introducción ni eliminación de la disyunción que sea quitar una así nomás, ¿sí? No, eso no es. Recuerden, tienen que hacer el procedimiento de supongo aquello a lo que quiero negar, muestro que se sigue una contradicción y entonces sí puedo hacerlo. Pero no así como acá. Doble negación es quitar dos negaciones o poner dos negaciones, siempre. De dos en dos nada más. La voy a aplicar justo acá. Dejo una sola negación. Entonces M por doble negación de 5. Bueno, entonces ahora se ve un poco más lo que necesito hacer. Necesito tener negación de R. ¿Dónde tengo negación de R? Pues en la 1, en la 2. Bueno, en la 2 tengo esto. Tengo eso. Negación de disyunción ROS. Si pudiera tener eso solito, De Morgan, cambia la conectiva por la conjunción y se ponen las dos negaciones. Entonces tendría negación de R y negación de S. Vamos a hacer el de Morgan. Voy a dejar todo lo demás igual porque voy a aplicar una regla de equivalencia y solo voy a cambiar aquello por lo que es equivalente. Negación de R, conjunción, negación de S por De Morgan, aplicado a la línea 2, 6. ¿Vale? Ok, ahora ya se ve un poco más lo que tengo que hacer. Tengo que quitarme esto para quedarme con esto y ya quitarme esto fácil y quedarme con negación de R, ¿sí? Bueno, ¿cómo me quito esto? Bueno, pues si lo tuviera, eliminación del condicional y ya está. La otra premisa, no tengo exactamente eso, pero tengo algo parecido. P, entonces negación de Q. Si tengo una transposición de esto, tendría negación del consecuente, que es negación de Q, entonces negación del antecedente, que es P. Se parece muchísimo. Bueno. Bueno, esto es por transposición en la línea 1. Se parece muchísimo, solo le voy a aplicar una doble negación. Ya tengo el antecedente, me quedo con el consecuente. 8. Negación de R, conjunción, negación de S por eliminación del condicional que está en donde, en 5. Sí, Me perdí con el en la antecedente en 7. negación en la 7. ¿Te perdiste qué? ¿De la doble negación? ¿Verdad? Bueno. ¿Qué? ¿Te perdiste de qué? En la doble negación de 7. ¿Por qué? Porque pues no hay doble negación. Pero la regla nos dice, puedes poner o quitar. Es decir, la regla es esta. Ok. Equivalente con doble negación de A. ¿Sí? Entonces,
es equivalente, es decir, de aquí puedo inferir esta y de esta puedo inferir esta. Ok, Pues lo ya que yo vi. estoy haciendo en el paso de 6 a 7 es utilizar precisamente este lado, de la de abajo hacia arriba. Es decir, si yo tengo doble negación de A, puedo inferir A solita. Ok, ¿Sí? gracias. Y sí, gracias. Y eso es justo lo que hice acá, ¿no? A ver, veo algo en el chat. Zoom te saca de la clase. Ah, bueno, pues no sé, regresan. Si pasan el examen eso de que Zoom los saque de la clase, pues regresan. En 8 y en 9. ¿Qué es lo que queríamos? Ah, bueno, ya tenemos la conjunción R y S. Y la queríamos para... Ay, la raya roja no había visto que está todo mal. La queríamos, ¿para qué queríamos esa conjunción? Para quedarnos con negación de R, ¿no? Déjame poner aquí esta situación. Queríamos negación de R para quitar el condicional en 4. Entonces, negación de R por eliminación de la conjunción que está en 8. Quito el condicional que está en 4 y me quedo con M por eliminación del condicional que está en 4. Con negación de R que está en 9, que es el antecedente. Y ya está. ¿Sí? Sí, de nuevo dicen en los comentarios qué pasa, pues nada, regresa ya. Bueno, ¿sí? ¿Preguntas sobre el ejercicio? A ver, en los comentarios. Chat. En el paso 6. A ver qué pasó en el paso 6. No sé por qué. Ay, porque estoy utilizando tinta. Ahí está. En el paso 6 utilizamos una transposición de 1. Pues transposición es esta regla. Si yo tengo un condicional A, entonces B, esto es equivalente con negación de el consecuente, entonces negación del antecedente. ¿Qué es lo que hice acá? Negación del consecuente, el consecuente es Q, pues lo niego, aquí está la negación. Entonces, negación del antecedente, el antecedente es P, pues lo niego y acá está la negación. ¿Sí? ¿Dudas con esa aplicación de la regla? Ok, vientos. Bueno, pues ya vamos a hacer el 11. No, perdón, ¿el cuál le habían dicho? El 2. El 2, ok. ¿Qué dice? A ver, espérame. En el chat dice, yo lo hice distinto, pero sí salió en el número de pasos. No importa tanto el número de pasos, o sea, puede ser un ejercicio más corto o más largo. Obviamente la preferencia es que sea más corto para que tardes menos. Pero lo que importa es que hayas aplicado bien cada una de las reglas. Si tienes dudas en a ver qué reglas usaste o algo así, porfa, dinos, ¿no? Digo, estoy viendo en el chat. Si no, mientras tanto, vamos a hacer el 2. ¿Qué dice el 2? Dice negación de Q. Entonces, doble negación de P. Ajá. Negación de Q. Y negación de P, disyunción S. Conclusión S. Ok. A ver. Tenemos S acá. La tenemos también por acá. Entonces, queremos quitarnos todo esto. Vamos a empezar por ahí. Vamos a quitarnos al menos lo que ya podemos quitarnos de inmediato, que es la conjunción, y quedarnos con negación de P, disyunción S, por eliminación de la conjunción que está en 2. Ok, ahora queremos quitarnos la disyunción. Pues una eliminación de la disyunción, o vemos si podemos hacer un silogismo disyuntivo. ¿Cómo podríamos si tenemos la negación de P? La negación de la negación de P, doble negación de P. Ok. Si tuviéramos esto, silogismo disyuntivo y nos quedamos con ese. Hay que quitarnos esto de acá. Ok, ¿cómo nos quitamos? Bueno, es un condicional y tengo el antecedente, así que voy a aplicar esa. Bueno, voy a tener primero el antecedente solito para poder aplicar la regla. Negación de Q por eliminación de la conjunción en 2. En 5, ya me quedo con negación de P por eliminación del condicional, que está en 1, y el antecedente lo tengo en 4. Bien, 6. ¿Para qué quería negación de P? Bueno, porque es la negación de esta. ¿Sí? ¿Sí lo ven?
Entonces, silogismo disyuntivo me dice si tienes una disyunción, tienes la negación del disyunto de la izquierda, puedes inferir el disyunto de la derecha. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Tengo una disyunción, tengo la negación del disyunto de la izquierda, voy a hacer precisamente inferir el disyunto de la derecha por silogismo disyuntivo aplicado a la disyunción en 3 con el disyunto negado que esté en 5. Y ya gané. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Oiga, profe, una Órale, pregunta. gracias. ¿También se le Sí. puede aplicar la definición? Ay, ¿cuál es? Definición del condicional, ¿no? En 3. Digo, Ujú. a mí me salió, pero me salieron 8 pasos. Sí, No, pero es la es única verdad. A ver, diferencia. sí. A ver, vamos a hacer como lo dice el compañero Luis, ¿verdad? Sí, si quiere le digo cómo lo hice para que vea con los 8 pasos. A ver, en 3, ¿qué hiciste? En 3 es la negación de Q por eliminación de la conjunción en 2. Ujú. En 4 puse la doble negación de P por la eliminación del condicional de 1 y de 3. En 5 puse Ujú. P por la doble Espera, negación. espera. Eliminación del condicional que está en 1 y en 3, exacto. En 5. Puse la P por doble negación de 4. Y en 6 dejé la negación de P, disyunción S, por por la eliminación del condicional de 1 y de 3. No, de la... Ah, espérame, del condicional de 1. Y de 3. Ah, no, lo puse mal. Eliminación de la conjunción, más bien, ¿no? Ah, sí, me equivoqué. Eliminación de la conjunción en 2 debe ser. Sí. Y de ahí Ajá. apliqué lo de definición del condicional de 6 para Para quedarme con P, quedarte... entonces S. Exacto. Y Entonces ese ahí en 6. y me quedé con ese por la eliminación del condicional de 7 y de 5. Exacto. Eliminación del condicional que está en 7 con el antecedente que está en 5. Sí, también se vale. Todo bien. Ok, gracias. Sí, gracias. Sí, como ven, hay varias formas de hacer el mismo ejercicio. Utilicen la que se les ocurra en el momento, mientras sea válida, todas las aplicaciones de la regla sean correctas. Y ya. ¿Sí? ¿Dudas o comentarios? ¿No? Vamos a ver algo rápido. Maestro, Sí. yo tengo una duda. Bueno, con el ejercicio 12 y 13, si es necesario liberar la disyunción, porque, bueno, tiene una premisa que dice Q, entonces disyunción de R y T, y quería saber si es necesario liberar la disyunción o podía trabajar sobre la misma. Dependiendo. A ver, vamos a hacerlo. 1. Entonces, 1 dice negación de M conjunción O. Entonces, negación de si Q, entonces S. 2. Entonces, dijimos que es el 13, ¿verdad? Ah, no, el 12. 2 si Q, entonces R o T. 3. T si solo si S. Y R, entonces S. S, por lo tanto, O. ¿Sí, no? Sí, ok. Sí, estos están un poco más difíciles, ¿eh? No se espanten, pero es para que practiquen. Justo es para espantarlos y que estudien más. 4. Para que el examen se les haga un poco más sencillo. Ok, queremos tener O. ¿No? Aquí está O. ¿Dónde está O? Bueno, está acá. Ok, queremos quitarnos lo demás y quedarnos con O solita. ¿Cómo me puedo quitar lo demás? Pues tengo este condicional, tengo esta negación. Ok. ¿Qué pasa con este condicional? Tengo, si es falso, que Q entonces S es mi consecuente, ¿no? Sí, entonces solo si S y R entonces. Ok. Déjame ver. Maestro, ¿puedo Ujú. dime cómo lo hice yo para ver si estoy bien o...? Bueno, primero en 4 hice una transposición de 1. Claro, ajá. A ver, entonces sería negación del consecuente, que es negación de Q entonces S.
Entonces, negación del antecedente, que es negación de M y O por transposición Ahí de 1. puse Q Q, entonces S. Bueno, si Q, entonces S, entonces M y O. Ah, sí, por doble negación, ¿no? Bueno, fue en 4, en el paso 4. No sé si, o me salté un paso. Sí, porque es transposición y luego para quitar las negaciones, pues doble negación, ¿no? Es que así quité ya las negaciones. Al ponerlo en 4, Ajá. Cuando lo puse en 4, sí, ya le quité las negaciones de 1. sí te saltaste un paso. Digo, está bien porque son equivalentes, pero sí hay que hacerlo explícito. Entonces déjame hacerlo explícito. M y O. Y es justo sí, doble negación de 4. Bueno, ¿qué más? Luego en 5 puse T bicondicional S por eliminación Ujú. de la conjunción de 3. Ah, claro. T bicondicional S por eliminación de la conjunción en 3. Ajá. Luego en 6 R, entonces S por eliminación de la conjunción en 3. Ujú. Y ahí es donde tengo duda porque Eliminación de la puse, conjunción, ¿no? Sí. Ujú. ahí tengo duda porque puse 7 y ahí puse la demostración de la eliminación de la disyunción. Puse ¿De cuál en A, disyunción? ajá, ¿Pero de puse cuál en A, disyunción? ¿mande? ¿Cuál disyunción? De la 2, perdón. Ah. mm, Pero es que ahí no puedes eliminar la disyunción porque la conectiva principal es el condicional. Pero, no sería ahí con 6 y 7 eliminar el bicondicional porque quedaría T, entonces. No, R entonces T, ¿no? Y así, Puedes tener esa, R entonces T, ajá. y con eso ya se pueden seguir las fórmulas. Es que yo me quedé ahí. Jeje. Ya veo, R entonces T, pero ¿para qué querías R entonces T? Bueno, dices que ahí te quedaste, ¿verdad? Sí, es que lo que quería hacer era cambiarle el condicional a una disyunción y con eso aplicar una transposición en 2. Pero Mm, ya no me perdí yo en eso y ya me dio ya miedo. veo. Ya, no pasó nada. Yo también igual, como se dieron cuenta al inicio, no supe qué hacer, pero esto que hizo el compañero es súper útil porque fíjense, queremos quedarnos con M y O para quitar la conjunción y quedarnos con O solita. ¿Cómo hacemos eso? Ya que tenemos este condicional, perdón, este condicional, todo, pues solo nos quitamos si Q entonces S. Entonces hay que hacer Q entonces S para tener el antecedente y poder quitarnos ese condicional. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo hacemos Q entonces S? Pues introducción del condicional. ¿Cómo lo puedo hacer? Ya tengo si R entonces S. Entonces solo tengo que tener si Q entonces R. ¿Cómo puedo tener Q entonces R? Déjenme ver. En Q tengo si Q entonces R o T. Si lo ven, a ver, ve. Ya que tengo, si yo tuviera Q, vamos a poner en la introducción del condicional. En 8, suposición, Q, porque ese es mi antecedente. Quiero llegar de nuevo a Q entonces S para tener este. Entonces al final quiero llegar a S, posición. Si ya tengo Q, puedo sacar R o T por eliminación del condicional que está en 2 con el antecedente que tengo en 8A. Sí. Bien, ok. Tengo una disyunción, la voy a tener que eliminar. ¿Por qué? Porque quiero sacar de nuevo S para quedarme con S. Entonces voy a hacer una eliminación de la disyunción aquí en CA. Voy a poner R, su posición. Y en CA' voy a poner T, la otra disyunción. ¿Sí? Si ya tengo R por 7, en CB puedo tener S por eliminación del condicional que está en 7 con 8CA. Ya llega a S, que es a donde quiero llegar. Voy a llegar a S del otro lado. En CB', ya tengo T, pero T, C por 6, que es equivalente con S. Pues lo sustituyo por su equivalente por eliminación del bicondicional que está en 6 y su equivalente que está en 8CA.
CA'. Qué horror, no cabe, pero bueno. En C, C', ya tengo S. Ah, pues es a donde quería llegar, a S. Entonces, de ambos lados, ya llegué a S y por lo tanto en D pongo S por eliminación de la disyunción que está en, ¿dónde está? En 8B y en la caja que está en 8C. Ya que tengo S, es donde quería llegar, cierro mi caja que estaba acá, y en 9, digo, si Q, que es donde puse la suposición, entonces S, que es a lo que llegué por introducción del condicional que está en la línea 8. Ya teniendo Q y S, era justo lo que me faltaba, para que en 10 pueda quitar el condicional que está en 5 y quedarme con M yo, por eliminación del condicional que está en 5, con el antecedente que tengo 9, ya simplemente O, por eliminación de la conjunción, está en 10. Bueno, aquí ya no puedo escribir, pero ya lo ven. Sí estaba muy complejo, la verdad. Sí está muy difícil. De nuevo, no van a estar haciendo el examen. Es para que estudien, es para que utilicen las reglas y para que vean como algo muy difícil y en el examen se les haga más fácil. No sé si ven como la lógica detrás de esto. Entrenar con cosas difíciles, en el examen tener uno más sencillo. Digo, en el examen tendremos ejercicios de 4 pasos, no de 15 como aquí. Son casi 20 pasos. Profe, el número 11, o sea, de aquí de el que hizo, ¿es la O al final? Sí, es la O por eliminación de la conjunción en 10. Sí. ¿Vale? Entonces no se espanten, no se confíen, pero no se espanten. Ya vi que por los posts que vi en el grupo veo que muchos están espantados, pero no es necesario. De nuevo, estos están más difíciles. Ok. Intentaré poner no tantas reglas derivativas para que igual, o sea, sí estudienlas, pues, pero el 9 no es condicional. Es el paso 9. Es introducción del condicional en la línea 8. Sí, porque empezamos con Q y terminamos con S, entonces, sí. Si se pongo Q, se sigue S. Bueno, vamos a dejar aquí los ejercicios y vamos a ver algo rápidamente de cuantificacional. Rápido, solo les voy a enseñar el lenguaje básico. ¿Cuál es la justificación y la justificación del lenguaje? Pues la justificación de cuantificacional, que básicamente hay argumentos que son válidos, pero que no son válidos en proposicional. O sea, son argumentos que uno pensaría que son válidos, lógicamente válidos, pero no son válidos con proposicional. Hay ejemplos de esto en el libro, pero un ejemplo muy obvio es todos los humanos son mortales. La típica. Primera premisa, todos los humanos son mortales. Segunda premisa, Sócrates es humano. ¿Qué se sigue? ¿Quién quiere decirnos qué se sigue de aquí? Sócrates es mortal, ¿no? Eso, Sócrates. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? Esta es una proposición. ¿Hay conectivas lógicas aquí? ¿Proposicionales? ¿En uno? ¿Hay alguna conectiva? Negación, disyunción, bicondicional. ¿Qué me quiere decir? No hay. ¿No hay? Entonces, esta va a ser P. Todos los humanos son mortales, es P, perdón. En 2, ¿hay alguna conectiva? No, tampoco. Q. En la conclusión, ¿hay alguna conectiva? Entonces, son proposiciones distintas, P, Q, R. Entonces, este argumento tiene esta forma proposicional. P, 2Q, conclusión, R. 3 proposiciones distintas, no tienen nada que ver, no son las mismas letras, entonces, y no hay conectivas. No hay ninguna regla proposicional que nos pase de P, de 2 proposiciones distintas a otra proposición distinta. No hay ninguna regla. De hecho, utilizando asignaciones, asignación de valores, verdadero, verdadero, falso, y ya acabé, no hay más que hacer porque no hay conectivas. Es inválido, proposicionalmente hablando. Condicional asociado sería si P entonces Q, si P y Q, entonces R. Y esto, obviamente, ¿cómo puede ser falso? Así, ¿no? Verdadero, entonces falso. Nada más en el renglón en que este sea verdadero, verdadero y este falso, va a ser falso el condicional asociado. Este argumento es lógicamente inválido según proposicional, pero lógica clásica de orden cero, la que hemos estado viendo. Pero no es, claramente parece que es válido, ¿no? Claramente parece que necesariamente si todos los humanos son mortales y si además Sócrates es uno de esos seres humanos, debe ser verdad que también Sócrates es mortal, ¿no?
No por una cuestión inductiva o que sucede de casualidad, sino que, de nuevo, necesariamente, si 1 y 2 son verdaderas, se debe seguir que Sócrates es mortal. Esa es la idea. Y eso no se sigue con lógica clásica de orden cero, con proposición. Por eso vamos a necesitar un nuevo lenguaje más amplio, que va a incluir el de proposicional, pero más amplio, que es la lógica de primer orden. Y este nuevo lenguaje va a ser el lenguaje de la lógica clásica de primer orden. Después lo vamos a extender un poco más con el símbolo de identidad. Por ahora solo lógica clásica de primer orden. Pues vamos a tener el mismo lenguaje de proposicional, al menos las conectivas de orden cero. Bueno, conectivas, sí, de orden cero. La disyunción, la conjunción, la negación, el bicondicional y el condicional. Pero vamos a tener, bueno, también ya no vamos a usar las letras de proposicional, ahorita van a ver por qué. También vamos a tener los símbolos auxiliares, entonces siempre, corchetes y paréntesis, paréntesis, corchetes. Pero vamos a tener 3 nuevas categorías de cosas. Un nuevo tipo de conectivas lógicas que veremos después, la próxima, y sobre todo variables y términos individuales, los voy a llamar así, así se les dice de hecho, términos individuales que van a ser de 2 tipos, las constantes, que vamos a usar las primeras letras del alfabeto minúsculas, y las variables, que vamos a usar las últimas letras del alfabeto minúsculas, X, Y, Z. Ahorita voy a explicar esto. Vamos a tener también símbolos de predicado, uno para cada, bueno, más bien para cada lugar, de un lugar, ahorita voy a explicar, de un lugar, de 2 lugares, y así en general de N lugares, para cualquier N. Digo, no vamos a usar símbolos de predicado de 10,000 lugares, pero solo para que sepan que. Y finalmente, los cuantificadores que veremos la próxima clase. Ok, ¿por qué vamos a necesitar esto? Porque queremos modelar cosas o representar cosas como estas oraciones, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sócrates es humano, es lo que queremos representar. Sócrates es humano. Queremos representar eso en un lenguaje lógico, sistemático. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir, ya les digo, 2, al menos para esta oración, 2 nuevos tipos de símbolos. Uno para los individuos, las cosas particulares, y uno para sus propiedades, las formas en que son esas cosas particulares, o las relaciones que tienen con otras cosas particulares. Vamos a ver primero las propiedades. Sócrates es humano, y esto lo voy a simbolizar. A Sócrates lo voy a simbolizar con una constante individual. Puede ser A, puede ser B, etc. Y a ser humano lo voy a simbolizar mediante una letra de predicado, lo voy a poner H mayúscula. Entonces, la notación siempre va a ser los individuos con minúsculas y las propiedades con mayúsculas. ¿Sí? Piensen que las propiedades cubren más cosas. Hay más humanos que Sócrates. Yo soy humano, pues también se me aplica H. Y lo vamos a escribir así, muy sencillo. H de A, humano de Sócrates. ¿Sí? Y ya, Sócrates es humano, esa es su simbolización en el nuevo lenguaje. Lo que antes hubiéramos escrito solamente, todo esto lo hubiéramos puesto solamente P. Ahora nos metemos un poco adentro de la estructura de la proposición y vemos que tiene esta predicación. Nos está diciendo de alguna cosa particular de H, que es, perdón, de alguna cosa particular A, que es H, que Sócrates es humano. Podemos decir así, humano de Sócrates. Estamos diciendo de Sócrates que es humano. O, siempre leyendo al revés, de Sócrates es humano. También vamos a tener símbolos para relaciones. Por ejemplo, Sócrates fue maestro. La cópula, es decir, pasado, presente, y etcétera, eso no lo vamos a considerar aquí. Siempre vamos a tener como un punto de vista intemporal o atemporal, digamos. Ahorita les voy a decir en qué sentido. Fue maestro de Platón. Vamos a simbolizar esto en el nuevo lenguaje. Vamos a tener otra vez símbolos para los individuos, para las cosas particulares. Y símbolos para las cosas, los predicados. En este caso, ¿cuál es el predicado? Pues no es un predicado que se le aplique solo a Sócrates o que se le aplique solo a Platón. Es un predicado que los relaciona. Ser maestro de. Ok, vamos a empezar con los particulares. A Sócrates le podemos poner A, y a Platón le podemos poner B. Entonces vamos a tener A y B, y vamos a tener un símbolo de relación, M. ¿Sí? ¿Cómo escribimos las relaciones? Escribimos el símbolo de relación afuera, y adentro las cosas que relaciona, adentro de los paréntesis. A, B son las cosas que relacionan. ¿Qué me está diciendo esta fórmula? M es una relación entre A y B. Ser maestro relaciona a y a B. ¿Quién es A? Pues Sócrates.
¿Y quién es B? Platón. Ya está. ¿Sí? Obviamente, y ya con esto nos vamos a ir, obviamente podemos utilizar conectivas lógicas. Negación de esto nos está diciendo es falso que Sócrates sea maestro de Platón, por ejemplo. Profesor, Esto, un segundo, Sócrates es maestro de Platón y Platón es humano. Si Sócrates es maestro de Platón, perdón, si Sócrates es maestro de Platón y Sócrates es humano, entonces Platón es humano. ¿Sí? Son conectivas lógicas ahora aplicadas al nuevo lenguaje. Sí, o sea, en los que anotamos ahorita de términos individuales, constantes y variables y eso, ¿en qué momento anotamos lo de las letras mayúsculas? Me perdí ahí. estas. De un lugar, Ah, Sócrates es humano. De dos lugares, maestro. Digo, aquí no vamos a poner los lugares, no vamos a poner las letras. Es muy buena pregunta. De un lugar, por ejemplo, Sócrates, ser humano. De dos lugares, ser maestro de. Vamos a cerrar con una de tres lugares. Sócrates es antecesor, vamos a ponerlo así, o anterior a Platón y a Aristóteles. Vamos a usar otra vez símbolos para los individuos y predicados para sus relaciones. ¿Qué relaciones hay? Anterioridad. Vamos a usar A mayúscula, solo por la mnemotecnia de que empiezan con Sócrates, pues vamos a utilizar, para que no piensen que está algo necesariamente Sócrates con A, pues no, podemos utilizar S minúscula, Platón P minúscula y Aristóteles A minúscula. ¿Cómo escribimos esto? Anterior relaciona a quién? A Sócrates con Platón y con Aristóteles. Sócrates es anterior a Platón y a Aristóteles. Esa es la idea. ¿Sí? De nuevo, podemos utilizar conectivas lógicas y decir Sócrates es anterior a Platón y Aristóteles y Sócrates es humano. O bien, Sócrates es anterior a Platón y Aristóteles y o bien Sócrates es humano, perdón, Aristóteles es humano o bien Platón es humano. Ay, perdón. Platón es humano. ¿Sí? ¿Sí ven? Y por supuesto, si tenemos conectivas lógicas de el esquema ahorita, digo, va a estar en el libro también. Si tenemos conectivas lógicas, vamos a poder utilizar reglas de proposicional. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Ya con esto nos vamos. Leer una parte donde introduzco cuantificacional, hacer formalizaciones de estas oraciones de varias oraciones con el nuevo lenguaje y empezar a poner conectivas de proposicional. La próxima va a ser ver cuantificadores y cómo se utilizan. Bueno, las reglas se van a utilizar igual. Por ejemplo, si yo tengo un argumento de esta forma, luego en 2, me dicen, bueno, Aristóteles no es humano. Supongamos que me dijeran eso. Pues yo puedo concluir Platón sí es humano. ¿Por qué? Porque, rápido, en 3 yo me puedo quedar con HA o disyunción HP. ¿Por qué? Por eliminación de la conjunción que está en 1. Y en 4, con negación de HA, me quedo con HP por silogismo disyuntivo de la disyunción que está en 3 con la negación que está en 2. ¿Sí lo ven? Entonces la idea de nuevo es, lo único que estoy haciendo es poner nombres propios con minúsculas y predicados o formas de ser de las cosas o formas de relacionarse entre las cosas con letras mayúsculas. Pongo las letras mayúsculas afuera, denotando a qué individuos particulares me refiero. Última formalización y ahora sí ya. Por ejemplo, si me dicen, Platón enseñó en la academia. ¿Cómo formalizo eso? Cosas particulares. La academia es un particular, no es una persona, pero es un particular, es una cosa particular. ¿Sí? Algo que yo puedo señalar, una cosa particular. Entonces, vamos a ponerle B y A. Entonces, enseñó en es una relación entre estas dos cosas. Es una forma en que estas dos cosas se relacionan. Entonces, voy a poner afuera E. Enseñó entre Platón y la academia. Ya está. Esa es mi proposición. ¿Ok? Entonces, el ejercicio, la tarea van a ser hacer formalizaciones de estas para que se familiaricen con el lenguaje y voy a ver si les pongo unos 2 o 3 para que utilicen las reglas de proposicional y las sigan practicando. ¿Vale? Duda rápida y ya nos vamos. ¿Alguna duda? bueno, yo otra vez.
Ajá. Es que en el pasado, en el de Sócrates anterior a Platón y a Aristóteles, puso letras como S y P, pero en términos individuales dijo que las constantes eran las primeras letras, que eran como A, B y C. Sí, abusé de la notación, pero hay que usar mejor A, B y C. Digo, lo puse por mnemotecnia y también para que no confundan esto con la P de proposicional. No, aquí son nombres propios. Entonces, mejor si vamos a utilizar las primeras letras del alfabeto. Buen punto. Y Vamos a de utilizar los siempre términos las... variables. Sí, las primeras letras del alfabeto para nombres propios. Las variables individuales no las hemos visto. Va a ser igual. Variables que no nombran a nadie en específico, sino alguna cosa. Eso lo veremos la próxima, precisamente. Ok. Ahorita solo hemos visto constantes de cosas individuales, minúsculas. Y relaciones y predicados de esas cosas, mayúsculas. ¿Ya está? Y se pueden utilizar conectivas y utilizar reglas y condicional asociado y asignaciones proposicional. ¿Vale? Bueno, entonces aquí lo dejamos. Hasta luego, nos vemos el jueves. Cuídense y no se pongan nerviosos, les va a ir bien en el examen. Adiós. Chao, chao.